Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. El de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago. Y ahorita pues tenemos un tema muy importante, muy trascendente, que es la responsabilidad solidaria. Y para ello, pues contamos con la presencia de la maestra Marta Georgina García Robledo. Maestra, muy buenos días, muchas gracias. Pues vamos a hablar sobre la responsabilidad solidaria. Bueno, muy buenos días, gracias, doctor Manuel Miranda de Santiago. Bueno, pues este tema es muy controvertido, todo el mundo tenemos miedo, ¿qué va a pasar si la empresa no puede pagar? Si somos responsables porque somos socios, que si somos el administrador, que si somos el liquidador, etcétera. Entonces es un tema muy vasto, pero es de mucho detalle y yo creo que es muy importante que sepamos de qué trata esta responsabilidad solidaria. Primero que nada, pues el Código Fiscal de la Federación en el artículo 26, pues establece quiénes son estos responsables solidarios. Obviamente define a muchos sujetos, principalmente personas, y entonces podemos definir quiénes son esas personas. Sin embargo, este Código Fiscal de la Federación no define qué es una responsabilidad solidaria. Y entonces tenemos que acudir pues tanto a la doctrina como a otros conceptos civilistas en donde habla de la responsabilidad solidaria y la responsabilidad mancomunada, ¿no? Sin embargo, los fiscalistas, los doctrinarios como Sergio García de la Garza señala que es una responsabilidad solidaria o por adeudo ajeno y señala que es cuando hay pluralidad de sujetos obligados en torno al cumplimiento de una obligación fiscal y como consecuencia de ello el fisco puede exigirle a cualquiera de los obligados el cumplimiento parcial o total de la obligación que comúnmente lo es el pago de la contribución. Esto quiere decir que si son varios sujetos, el fisco federal puede escoger al que quiera, al A, al B, al C y le exige la totalidad del cobro del impuesto y entonces ya después los socios voltean a ver a sus socios y le dicen, oye, pues me cobraron el crédito completo, no lo repartimos. Esto es el concepto que nos da Sergio Francisco de la Garza, ¿no? Para ello, entonces, tenemos que revisar cuál es el contenido de este artículo 26 y encontramos la fracción primera que habla de los retenedores y las personas a quienes las leyes le impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Esto es, si yo soy la persona que la ley me impone la obligación de recaudar estas contribuciones, mi responsabilidad solidaria es hasta por el monto de dichas contribuciones. Si yo soy el retenedor, pues soy obligado solidario junto con el contribuyente de esta obligación fiscal hasta por el monto de dichas contribuciones. De acuerdo a ello, tenemos que ver quiénes son estos retenedores. ¿Quién es el retenedor? ¿Quién es el sujeto retenido? ¿No? El sujeto retenido es la persona llamada a contribuir porque ha realizado un hecho generador de la obligación tributaria. Esto es el sujeto principal, ¿ok? Y el retenedor es al que por ministerio de ley le imponen la obligación de efectuar una retención de cierta cantidad de dinero, misma que debe ingresar al Tesoro Público o al Fisco Federal, ¿no? Entonces, este retenedor, que en materia fiscal comúnmente es el patrón, pues está obligado por ministerio de ley o por imperativo de ley a retenerle una cantidad al asalariado, por ejemplo, o al socio, etcétera. Y entonces, este retenedor es el obligado solidario en el caso de que el contribuyente no haya pagado esta contribución, ¿no? Este retenedor es un sujeto o una clase de contribuyente, ¿no? Sí sustituye al contribuyente, sí lo sustituye. Y estos retenedores pues tienen muchas obligaciones. Primero deben presentar declaraciones, conservar la información, además de retener impuestos a terceros y deben de entregar el impuesto. Lo más importante es entregar el impuesto, aunque los tribunales han dicho que en caso de que no entreguen el impuesto, pues el retenedor pues sigue siendo el obligado y el contribuyente pues no tiene otra cosa que hacer porque aparte no tiene las facultades o el imperativo que tiene, por ejemplo, el SAT para obligar a este retenedor a que pague el impuesto.
Otras obligaciones de estos retenedores pues son entregar constancias de remuneraciones y retenciones realizadas. Con esto, al cumplir con estas obligaciones, pues obviamente evitarán los requerimientos y sanciones para que deben contribuir a las personas que le retuvieron los impuestos. También tienen que presentar una declaración informativa llamada DIM. Deben presentar esta declaración DIM a más tardar el 15 de febrero del año siguiente de las personas a las que les efectuó la retención. Y obviamente también tienen obligaciones como inscribir a sus trabajadores al SAT, ¿no? Entonces, estos retenedores sí tienen muchas obligaciones con relación a sus trabajadores, y también tienen que exigirle al trabajador que le informe o le notifique si presta servicios a otro empleador, porque eso le da la pauta para presentar las declaraciones correspondientes a este contribuyente, este trabajador. También tienen que expedir las constancias de remuneraciones cubiertas de las retenciones efectuadas, entregar cuando corresponde el subsidio para el empleo de los trabajadores y proporcionar a los trabajadores, en su caso, a más tardar esta retención de la constancia de total de viáticos pagados en el año cuando se eroguen en servicio del patrón y se compruebe con documento que reúna los requisitos fiscales. Entonces, ya conociendo quién es este retenedor, podemos determinar cuál es la obligación que tiene, cuál es el monto de su responsabilidad, que ya dijimos que es hasta por el monto de dichas contribuciones. La fracción primera del artículo 26 señala perfectamente cuál es el monto o hasta el monto de esta responsabilidad de responsabilidad solidaria, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra fracción es interesante que veamos? Es el artículo 26, fracción segunda, que también nos prevé un responsable solidario con el contribuyente y dice que son las personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de dichos pagos. ¿Quiénes son estos sujetos obligados a efectuar los pagos provisionales? Pues pueden ser, por ejemplo, en las personas morales o en el encargado de presentar las declaraciones de los pagos provisionales, o puede ser también, por ejemplo, en la copropiedad, que tenemos un representante común, él tiene la obligación de presentar los pagos provisionales y si no lo hace, pues será responsable solidario con los otros sujetos, ¿no? Entonces, esta fracción segunda, pues relativamente es sencilla, ¿no? Pero es muy importante saber que también es responsable solidario quien esté obligado a presentar los pagos provisionales. Bueno, la fracción tercera es una fracción complicada porque ya empieza a hablar de sujetos pues más difíciles de excluir de esta responsabilidad solidaria, como son los liquidadores o síndicos de las contribuciones. Este liquidador es cuando la empresa ya va a terminar su vida jurídica y entonces nombra un liquidador y también establece cuál es la responsabilidad de este liquidador. O sea, la empresa es la responsable principal y el liquidador, como es el representante legal de esa sociedad mientras llega a su final, por decir de alguna manera, pues, no siempre el liquidador va a terminar con la empresa. Puede ser que posteriormente se salve la empresa. O el síndico por las contribuciones que deben pagar a cargo de la sociedad. En liquidación o quiebra también, aquí habla la quiebra o de suspensión de pagos, pero bueno, esta responsabilidad solidaria de estos dos sujetos, como es el liquidador y el síndico, tiene un monto. ¿Cuál es el monto? Es la causación de las contribuciones que se dieron durante su gestión. Esto es, no las que debe por la vida de esta empresa, sino nada más las que corresponden a este periodo, ¿no? También esta disposición establece a qué se le va a llamar liquidadores síndico por si algunas personas decidieron cambiarle el nombre o señalar un nombre diferente a liquidador o síndico. La disposición señala las personas o personas cualquiera que sea su nombre con que se les designe tenga conferida la dirección general, la gerencia general o administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas
o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión. Aquí es interesante que es el director general, no importa cómo le llames, siempre y cuando él lleve a cabo estas funciones como dirección general, gerencia general o administración única de las personas morales. Entonces, ellos serán responsables solidarios con relación a esta persona moral de las contribuciones causadas o no retenidas durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse por la misma en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los supuestos que se refieren a las fracciones A, B, C, D, E, F, G, H, E, I de la fracción 10, que la vamos a ver posteriormente. Bueno, pues entonces aquí lo interesante es que en esta fracción tercera encontramos a 3 sujetos diferentes que van a ser responsables solidarios. Los liquidadores y síndicos, conforme al primer párrafo de la fracción tercera, y conforme al segundo párrafo, las personas que lleven a cabo la dirección general, la gerencia general y la administración única de las personas morales. Van a ser responsables solidarios cuando la persona moral ya no puede pagar, no alcanza el bien suficiente para pagar y garantizar el interés fiscal, y siempre y cuando no se den alguno de los supuestos a que se refiere las incisos A, B, C, D, E, F, G, E, E, I, ¿no? Entonces, esta fracción décima, pues es muy importante que se tenga en cuenta. Y bueno, es conveniente que les platique que esta fracción tercera, segundo párrafo, sufrió su cambio porque antes no existían tantos incisos de la fracción 10 y los fueron aumentando para poder adaptar esta disposición a las cuestiones que se vienen dando día a día con relación a los del 69B. Bueno, vamos a ver esta fracción décima, ¿no? ¿A qué se refiere? La razón por la que me salto las demás fracciones es para el efecto de entender perfectamente bien esta fracción tercera y posteriormente abordaré las demás fracciones. Bueno, ¿de qué habla esta fracción décima del artículo 26, que habla sobre la responsabilidad de los contribuyentes, responsabilidad solidaria con los contribuyentes? Bueno, pues en esta fracción décima son responsables solidarios con los contribuyentes, los socios o accionistas respecto de las contribuyentes que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. Esto quiere decir que cuando yo fui socio o accionista, yo soy responsable de las contribuciones que se causaron mientras yo tenía esta calidad de socio o accionista. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejé de ser socio o accionista, ya no seré responsable solidario de cuando dejé de serlo. Parecería como muy sencillo, sin embargo, el fisco federal se encuentra con una liquidación y busca al socio o accionista actual, y puede ser que la empresa o la sociedad cambió de socios. Entonces ya no es el mismo sujeto y le requerirá a persona errónea respecto a si tiene la calidad de socio o accionista. Ahora, aquí la misma disposición señala cuál es el monto de la responsabilidad. Dice, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha en que se trate, cuando dicha persona moral incurre en cualquiera de los siguientes supuestos. Ahorita va a decir los supuestos, pero aquí lo interesante es ver cuál es el monto de la parte que le corresponde ser responsable solidario con el contribuyente al socio accionista. Aquí dice que la parte en que tiene él su participación. Entonces, aquí hay 2 criterios. Uno, el primero es, mi participación es de acuerdo al monto de mi participación, o el monto de la participación es de acuerdo al dinero que yo ya participé. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene 50,000 pesos en la participación y yo participé con 25,000 pesos, obviamente yo ya le di los 25,000 pesos a la empresa y tiene en su panza del capital social
mis 25,000 pesos. Esto quiere decir que yo participé con un 50%. Entonces, la interpretación podría ser que yo soy responsable hasta el 50% de la participación y no por el monto de la participación. Aquí se ha dado un dime y direte en tribunales y pues bueno, según como lo vaya a resolver su abogado, sabremos qué tipo de criterio aplicarán y ver también el SAT qué tipo de criterio está aplicando y de acuerdo a lo anterior se van a poder defender, ¿no? Ahora, ¿qué dice esta fracción décima? ¿Cuáles son los incisos en los cuales hace obligados a los socios o accionistas? Esto quiere decir, no son responsables solidarios si la empresa tiene suficiente dinero para hacer frente al crédito, ¿no? Y también no son responsables solidarios si la empresa no cae en alguno de los siguientes supuestos, ¿como cuáles? Primero, que no solicita su inscripción en el RFC. Eso casi resulta imposible. ¿Por qué? Porque si no tiene un RFC, pues no puede tener una cuenta bancaria, no puede emitir CFDIs, etcétera. Sin embargo, lo señala como una de las causales por las que los socios o accionistas serían responsables solidarios. ¿Puede ser una empresa irregular? Sí, puede ser una empresa irregular en donde todo el mundo sabemos de quién es la empresa, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si yo no presenté mi inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes? Bueno, es muy grave. ¿Por qué? Porque eso me lleva a tener un delito fiscal y bueno, sería pues muy terrible o muy desafortunado que no hubiéramos solicitado en el Registro Federal de Contribuyentes, pero también es muy poco probable que si no tengo RFC, no pudiera, el SAT no podría presentarme una vista domiciliaria, aunque no solamente para fincarme mi responsabilidad tendría que ser una vista domiciliaria. Obviamente aquí sí, porque la responsabilidad solidaria se da solamente cuando hay un impuesto determinado. El delito de no tener inscripción en el RFC es un al 26, inciso solidaria se daría solamente si no tuviera, si esta empresa no tuviera su inscripción en el RFC, no solicitó su inscripción en el RFC, pero no habría una responsabilidad, no se podría manejar este supuesto, es casi imposible. Pero bueno, está en esta inciso A, fracción 10. Bueno, ¿cuál es el segundo o el inciso B de la fracción 10 del artículo 26? Dice, cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúen después de que se le hubiera notificado el inicio de facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificada la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio o cuando el cambio se realice después de que se hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que se haya cubierto hubiera quedado sin efecto. Bueno, aquí esta responsabilidad solidaria obviamente trae como destino a sujetos que desaparecieron en la empresa, ¿no? Es dar a los pillos que no le avisaron al SAT que se iban a cambiar de domicilio, pero bueno, aquí, y bueno, se cambiaron, no le avisaron y llegó el SAT y tocó la puerta y no había nadie, ¿no? O sea, desocupó, ¿no? Entonces aquí se dan varios supuestos legales con relación al cambio de domicilio. La pregunta es, ¿cuáles son mis obligaciones si me quiero cambiar de domicilio? Porque no me está prohibiendo que me cambie de domicilio, sino me está diciendo que tengo que presentar un aviso de cambio de domicilio. O sea, le tengo que avisar que me cambiaré de domicilio o que me cambié de domicilio o que cuando, según el supuesto legal, si estoy en el ejercicio de facultades de comprobación, ¿cuántos días tengo para avisarle que me cambié de domicilio? O cuando después de que me notificó el crédito fiscal, yo me cambié de domicilio también, ¿cuándo tengo que avisarle? Estas serían las preguntas
que se contestan con la siguiente diapositiva. ¿Quiénes presentan el aviso de cambio de domicilio? Las personas físicas y las personas morales, ¿no? Cuando establezcan su domicilio fiscal en un lugar distinto al último manifestado en el RFC, que en este caso que estábamos viendo sería donde se está llevando a cabo la visita, ¿no? Deben actualizar datos que no impliquen un cambio de ubicación, por ejemplo, teléfono, etcétera, todo eso. Tienes que avisar, ¿no? Deben considerar el nuevo domicilio en términos del artículo 10. Esto quiere decir que donde tú llevas tus actividades, que no sea un domicilio virtual, ¿no? ¿Cuándo se presenta? Aquí es donde tenemos que poner atención. Dentro de los 10 días siguientes, aquel en que te cambies tu domicilio. Te cambias y luego le avisas. Pero si estás en facultades de comprobación, ojo, mucho ojo, tú tienes que avisarle antes de que te cambies, ¿ok? Tienes que avisarle 5 días antes de que te cambies. Ese es el supuesto legal a que se refiere el inciso que estábamos viendo. Dice, cambia su domicilio sin presentar aviso correspondiente cuando dicho cambio se efectúa después de que se hubiera notificado el inicio de facultades de comprobación. Entonces, estamos en ejercicio de facultades de comprobación, tú tienes que presentarle un aviso 5 días antes de que te cambiaras para que no te ubiques en este supuesto legal, ¿no? Bueno, ahora, también, ¿a qué seguimos viendo los supuestos a que se refiere la fracción décima del artículo 26? Dice el inciso E, no lleve contabilidad, la oculta o la destruya. Aquí hay que tener mucho cuidado con este concepto de no llevar contabilidad. El no llevar contabilidad trae muchos cuestiones que pueden traer delitos, por ejemplo, puede dar a que si estás en facultades de comprobación te aplique una presuntiva, ¿no? Si la ocultas o la destruyes, también te puede llevar a un delito fiscal y te pueden llevar de 3 vamos a revisar. ¿No llevar contabilidad es un delito? Sí, no llevar contabilidad es un delito. El artículo 108 habla del delito de defraudación fiscal. El artículo 109 habla de conductas equiparables a la defraudación fiscal y también lo que le llama ¿cómo se llama? Lo que le llama delito calificado, ¿ok? Entonces, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación señala, será delito asimilado a defraudación fiscal y calificado, o sea, peor, ¿no? En relación a la contabilidad. Esto es, no llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas, te puede llevar a la configuración de un delito, ¿no? Entonces, no solamente es responsable solidario por no tener contabilidad, sino también te puede llevar a un delito, ¿no? Ahora, ¿qué más? Entonces, esa es la fracción décima, ¿no? Décima de socios o accionistas y el inciso C, no llevar contabilidad, la oculte o la destruya, ¿no? Ahora, el inciso D de la fracción décima del artículo 26 dice, desocupe el lugar donde se tenga su domicilio sin presentar el aviso del cambio de domicilio en los términos del reglamento de este código. Aquí aparece entonces la figura de desocupar el domicilio donde se tenga su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso que acabamos de platicar hace rato, ¿no? Pero el concepto de desocupar, ¿no? El concepto de desocupar, ¿qué han dicho nuestros tribunales con relación a la desocupación del domicilio? También es un delito, ¿ok? Aquí hay diferencia entre cerrar un negocio y desocupar un local. En el concepto de desocupar un local durante el ejercicio de facultades de comprobación, por ejemplo, sin haber avisado al SAT, lo que sanciona este delito del 110 fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, que te impone 3 meses a 3 años de cárcel, es la intención. ¿Qué intención tiene este sujeto, persona moral o persona física,
es evadir las diligencias de comprobación. O sea, lo que intenta es engañar a la autoridad fiscal. Entonces, si yo cerré mi local por domicilio fiscal, pero no desocupé, o sea, sí avisé o no desocupé sin dejar nada, o sea, haz de cuenta que nada más cerré, entonces no se configura el delito. Entonces, aquí es muy importante saber a qué se refiere esta disposición. Bueno, aquí es importante revisar qué ha dicho la Corte. La Corte, a través de los tribunales colegiados, emite una jurisprudencia por contradicción y señala el concepto de desocupación del domicilio fiscal y dice que para que se configure el delito previsto en la fracción 5 del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, no basta que el contribuyente, después de notificada la orden y antes de un año contado a partir de esa notificación, cierre el local donde se encuentra su domicilio, sino que es necesario acreditar fehacientemente que durante dicho plazo lo desocupó, o sea, no dejó nada. Entonces, sí lo puedes ocupar hasta que tú te asomas por el agujerito y te das cuenta que está totalmente vacío. Entonces, sí lo desocupó. Entonces, la autoridad administrativa tiene la obligación de cerciorarse que se desocupó el domicilio. Y entonces aquí, pues obviamente, el contenido de la jurisprudencia 72/2009 es conveniente que la leamos, ¿no? Para saber qué se entiende como desocupar un local, y señala que desocupar el local es donde tenía su domicilio fiscal sin haberle presentado el aviso de cambio de domicilio en el RFC a la autoridad fiscal después de la notificación de la orden de visita y antes de un año contado a partir de la notificación. Esto quiere decir que pasan los 12 meses a que se refiere el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación, que es el periodo que tiene la autoridad para llevar a cabo la revisión, y no te encuentro, estás desocupado. Ahora bien, el proceso legislativo que originó esta norma, se advierte que la intención del legislador fue sancionar la evasión de las diligencias. O sea, realmente lo que está diciendo es que pues no quería ser localizado el contribuyente, y entonces por eso el término de desocupar es vasto para determinar que hay una responsabilidad solidaria y también un delito, que es lo peor, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿De qué más estamos hablando? Bueno, este artículo 26, fracción 10ª, que habla de la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, establece que ellos tendrán la obligación de responder por la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado por los bienes de la misma, y la responsabilidad solidaria no va a exceder de su participación, y siempre y cuando la sociedad se coloque en el siguiente supuesto legal. Por ejemplo, ya vimos las anteriores, ahorita vamos a ver la F, pero pues antes tenemos que ir a un comercial, tenemos que ir a un break para que los patrocinadores nos permitan nos den a conocer su información, y regresamos en unos minutos. Hola amigos, soy Jessica Rueda y en esta ocasión los quiero invitar a nuestro taller que se llama Guía de Ventas para el Éxito en tu Negocio. Tal vez muchos de ustedes ya son todos unos expertos en ventas. Sin embargo, hay que revisar estrategias y, por supuesto, lograr que ese famoso embudo de ventas que a todo mundo nos causa conflicto, ya que tenemos muchos prospectos, pero no tenemos los cierres suficientes. Entonces, lograr que esas estrategias sean las indicadas para tu negocio. Así que te invito a que vengas a este taller Guía de Ventas para el Éxito de tu Negocio. Hola, ¿cómo están? Un servidor y amigo, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, contador y abogado y doctor en Derecho. Pues en esta ocasión quiero invitarlos a un nuevo curso que vamos a tener aquí en su casa, el IMEFI, a donde vamos a platicar sobre la materialidad, sobre razón de negocios y cómo enfrentar esa auditoría que hoy estamos teniendo de manera electrónica.
Como ustedes saben, uno de los requisitos que hoy, además de las deducciones que deben de contar de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es lo que se le llama la materialidad. O sea, la razón de negocios. No caer en la presuntiva del 69B, no caer en las operaciones simuladas, que hoy está tipificada en el artículo 108, no caer en el problema de sustancia económica. O sea, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros, además de que recibamos el CFDI o que hagamos una emisión de un CFDI? ¿Qué elementos debemos de tener para cuando llega esa revisión por parte de las autoridades o cuando tengamos una carta de invitación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos entregar? ¿Cómo poder demostrar todos estos elementos con el fin de que no me vayan a cancelar mi sello digital y con eso ya se obstaculice toda nuestra operación? Los invitamos a este curso a donde el asistente va a adquirir esos conocimientos para poder allegarse de información y aplicar unas medidas preventivas. Esperamos contar con su amable asistencia. Muchas gracias y nos vemos. Hola, buenas tardes. Estamos hablando sobre la responsabilidad solidaria en términos del artículo 26. Estamos revisando la fracción décima del artículo 26, en los cuales, pues, la disposición legal establece como responsables solidarios a los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubiesen causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía esa calidad, en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizado por los bienes de la sociedad. Bueno, aquí platicamos que esta responsabilidad solidaria con los contribuyentes por parte de los socios accionistas tiene supuestos en los cuales sí serán responsables solidarios cuando la sociedad o la persona moral de las cuales son socios o accionistas estos sujetos incurren algún supuesto legal. Por ejemplo, en el inciso F nos habla precisamente de que la sociedad omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo de las leyes que le estableció las cantidades que por concepto de contribuyentes, las contribuciones hubieran retenido o recaudado. Esto quiere decir, la sociedad no enteró las contribuciones que retuvo o recaudó, ¿no? Y entonces por eso ahora le va a fincar la responsabilidad a los socios o accionistas. ¿Por qué? Porque se encuentra en el supuesto legal de que le permite exceptuarlos de la regla, ¿no? Entonces, aquí, como ya platicamos sobre las cantidades retenidas y recaudadas, pues bueno, aquí ya incurren en responsabilidad solidaria los socios o accionistas, ¿no? El inciso G también nos habla de una de las excepciones para que estos sujetos sean responsables solidarios, como por ejemplo, ¿cuál? Nos dice la G que la persona moral se encuentre en el listado a que se refiere el 69B, cuarto párrafo de este código, por haberse ubicado en definitivo en el supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que ampararan operaciones inexistentes a que se refiere dicho artículo. Esto es lo que todos conocemos en el gremio como la lista negra. Esto quiere decir que cuando la persona moral se ubica en este supuesto legal, entonces sus socios o accionistas sí podrán ser responsables solidarios respecto de la contribución que le determinó el SAT. Pero aquí es conveniente que les platique que habla de del listado definitivo. Aquí, de acuerdo a la disposición del 69B, existe un listado provisional y un listado definitivo. Entonces, solamente hasta que existe este listado definitivo. Lo anterior quiere decir que, contrario sensu, si no existe un listado definitivo en lo cual califique a la sociedad como una de las
citadas con el 69 en la lista del 69 en la lista negra. Si no es definitiva esta resolución, entonces no son responsables solidarios ni los accionistas ni los socios, ¿no? Aquí conviene que si alguna empresa cae en este supuesto legal, pues sea un abogado el que revise cuáles son sus posibilidades de impugnarlo, si se puede impugnar, y si no, pues bueno, tendría que ver cómo va a pagar esa contribución. En el inciso H señala, se encuentran en el supuesto a que se refiere el 69B, octavo párrafo de este código, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal, cuando en un ejercicio fiscal dicha persona moral haya recibido comprobantes fiscales de uno o varios contribuyentes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el cuarto párrafo del 69B por un monto superior de 7.804.230 pesos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí también, aquí es al revés. Ella no es, ella es la que recibió el servicio, ¿no? Y ella no puede demostrar la materialidad de la operación. ¿Cómo? No puede demostrar que adquirió los bienes, que recibió el servicio y que no corrigió su situación fiscal. ¿Cómo? Tiene que dejar de considerar las deducciones que vienen de esos comprobantes fiscales. Entonces, también en ese supuesto legal que haya pasado todo esto, los socios o accionistas serán responsables respecto de las contribuyentes que se hubieran causado en relación con sus actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. Entonces, aquí se quita el supuesto legal de excepción y entonces el socio o accionista será un responsable solidario respecto de las contribuciones que se causaron por parte de la sociedad cuando él tenía esta calidad de socio o accionista, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí lo interesante es que, esta diapositiva se fue de localización del contribuyente, que luego lo podemos ver, y ahorita vemos el supuesto legal, se fue para otro lugar, ¿no? Ahorita la regresamos cuando nos encontremos nosotros en el supuesto legal. Bueno, el artículo 26, fracción décima, del cual estamos ahorita revisando todos sus incisos, ¿no? Estamos revisando sus incisos en los cuales el socio o accionista no será responsable respecto de las contribuyentes que se causaron cuando él tenía la calidad de socio o accionista en esa sociedad. Dice cuándo lo va a excluir de ese supuesto legal. Entonces, dice, esta persona moral incurre en el supuesto y se encuentra listado, otra vez en las listas negras, se encuentra listado en el listado a que se refiere el artículo 69b bis, noveno párrafo, por haberse ubicado en definitiva en los supuestos de presunción de haber transmitido dicho artículo. Cuando la transmisión indebida de pérdidas fiscales sea consecuencia del supuesto a que se refiere la fracción tercera del mencionado artículo, también se consideran responsables solidarios los socios o accionistas de la sociedad que adquirió y disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales, siempre que con motivo de la reestructuración, escisión o fusión del cambio de socios o accionistas de la sociedad deje de formar parte de un... ¿Qué dice esto? Bueno, está una sociedad que tuvo que dividirse, ¿no? Esta sociedad se allega de pérdidas fiscales, que es por lo que se fusionan, obviamente, ¿no? Entonces se fusionan y entonces se transmiten pérdidas fiscales. Y entonces dice la disposición, esta transmisión de pérdidas fiscales es indebida. Y entonces yo hago responsables solidarios a los socios o accionistas de que se fusionó, que se escindió o que se fusionó porque está beneficiándose de algo que no le corresponde. Entonces, no solamente me voy a la sociedad que realizó estas actividades de reestructuración, escisión y fusión,
sino me voy sobre sus socios. Y lo cambiaste, pero durante el periodo que él era socio, se llevó a cabo esta operación y entonces, por lo tanto, eres el responsable solidario, ¿no? ¿Qué más? Aquí, en el último párrafo de esta fracción décima, establece cómo se va a calcular la responsabilidad o la participación de esta responsabilidad, ¿no? Dice, la responsabilidad solidaria que se refiere el párrafo anterior, o sea, todo el párrafo, porque acuérdense que es incisos, pero todo el párrafo anterior, décima, se calculará multiplicando el porcentaje de participación que hayan tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación por la contribución omitida en la parte que no se logre cubrir por los bienes de la empresa. Esto quiere decir, que si ya no se logró cubrir con todos los bienes de la empresa, ellos sí serán responsables solidarios, pero nada más por la parte que les corresponde. También la misma disposición de la fracción décima del artículo 26 establece a qué se le entiende como control efectivo, diferente a la establecida en el Código Civil Federal. Bueno, hasta aquí mi participación. Desafortunadamente el tiempo nos corta. Como conclusión a este tema, es importante revisar este artículo 26 respecto a los responsables solidarios con los contribuyentes para ver si no se incurre en una de estas fracciones. Las más principales son la décima y la fracción tercera del artículo 26. Soy la licenciada Georgina García y pues mucho gusto en estar en IMEFI. Muchas gracias IMEFI, muchas gracias Adriana y todo el grupo por permitir esta transmisión. Nos vemos la próxima semana.